Y después a los pollos. Shabbat Shalom Lekulán, a toda la congregación de la Nueva Jerusalén. Que nuestro Padre Celestial bendiga a todas las hijas de Sara, las hijas de Raquel, las hijas de Rebeca. Y asimismo que bendiga a los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob aquí presentes. Amén, aleluya. Que Él haga la obra perfecta en cada uno de nosotros en este precioso Shabbat. Que su palabra entre en nuestros corazones y quite toda aspereza que podamos tener, a fin de que esa alegría del Shabbat esté perenne en nosotros. Acordémonos que nosotros somos los beneficiados por este pan que baja de los Shamayim, que es la palabra misma. Agradecemos asimismo a Liber por su generosidad para con esta congregación, por ese beneficio que nos ha podido enviar para poder degustarnos en este Shabbat, poder felicitarnos. Que el Padre Celestial le bendiga mucho, que le recompense más allá de lo que pudiera él esperar, que lo guarde, lo proteja y que asimismo ponga en su corazón el temor con el que siempre debe de manejarse. Bendita sea la palabra del Todopoderoso en este día, y la tenemos en la porción de la parashá número 6, Toldot, que quiere decir memoria, crónica, generaciones, historia, descendiente. Comienza en el capítulo 25 de Génesis, del versículo 19, hasta el capítulo 28, versículo 9. Ahí termina. Y vemos de que la parte que corresponde viene dada de que comienza con respecto a dos hermanos que están dentro de un vientre que era de Rebeca. Dice la palabra del Todopoderoso, el versículo 19 del capítulo 25, que estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Y Abraham engendró a Isaac. El versículo 20, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, hermana de Labán, el arameo. 21. Y suplicó Isaac ante Adonai por su mujer, que era estéril. Y Adonai atendió el ruego y concibió Rebeca su mujer. El versículo 26, la parte segunda, y era Isaac de 60 años cuando los engendró. El capítulo 26 narra acerca de que nuestro padre Isaac se encuentra en la tierra de Gerar, es decir, en tierra de filisteos. El versículo 12 habla de que él sembró en aquella tierra y aquel mismo año cosechó al 100%. ¿Por qué motivo? Porque dice la Torá que Adonai lo bendijo. El versículo 13 dice que aquel varón se engrandeció y continuó engrandeciéndose hasta hacerse muy poderoso. El versículo 28 tenemos que hay un problema debido a esta prosperidad que tiene, empieza a surgir una envidia de parte de los moradores de esta tierra. El versículo 25 nos habla de que allí edificó un altar e invocó el nombre de Adonai y plantó allí su tienda. Y empieza el problema porque empiezan a cavar pozos.
los siervos de Isaac, y Abimelech dice que fue él de llegar con su allegado y con su capitán de ejército, y Isaac tiene que llamarles o decirles que por qué venían a él si lo habían aborrecido y echado de entre ellos. ¿Por qué motivo? Por el motivo de que donde a él había pozos había agua. Es decir, donde su mano estaba, la bendición era para con él. Y por eso ellos, pensando de que apropiarse de estas fuentes de agua tan necesarias que son para la vida, entonces lo echan, pero se dan cuenta de que donde él, el problema en sí, no era él, sino que quién estaba con él. Y por eso vemos de que van hacia él, como le dice en el versículo 28, que ciertamente hemos visto que Adonai está contigo. Y hemos pensado, dice la lectura, interponer un juramento solemne entre nosotros, entre tú y nosotros, y concertaremos un pacto contigo, de que no nos harás daño, así como nosotros no te hemos tocado. Y solo te hemos hecho bien y despedido en paz. Tú eres ahora el bendito de Adonai. Están reconociendo quién, como dice, hemos visto que Adonai está contigo. Y asimismo, sabemos que tú eres el bendito de Adonai. Entonces viene, después de estas cosas, en el capítulo 27 va a surgir respecto a que ya Isaac ya envejece. Es decir, entre un capítulo y otro capítulo, vemos de que Isaac ya pasa a un estado de tiempo mucho más. Es decir, si vemos y leemos lo que concierne a nuestro padre Isaac, vemos que la Torá prácticamente no nos da una información muy extensa, ¿no? Como con respecto a Jacob o el mismísimo Abraham. Entonces vemos de que nos dice que ya envejeció y sus ojos se habían debilitado al punto de ya no ver. Y ya sabemos de que él tenía dos hijos, Esaú y Jacob. Entonces nos dice el versículo 19 que Jacob le había dicho a Esaú, el primogénito, que pedía una, ¿qué cosa? Un alimento para que bendiga a su alma. Yo soy, dice Esaú, tu primogénito, y he hecho como me hablaste. Levántate, te ruego, siéntate y come de mi casa para que me bendiga tu alma. Está el asunto de que Jacob quería, presintiendo lo que ya tenía que haber cumplido su tiempo aquí en la tierra, como dice en el versículo 2, he aquí que ahora ya soy viejo y no sé el día de mi muerte. Pero él sí quería, ¿qué cosa? Saborear lo que más le gustaba. Por eso dice en el versículo 4, prepárame ricos manjares como a mí me gustan, y tráemelos para que coma, a fin de que mi alma te bendiga antes de que muera. Los ricos manjares, acuérdate que la vida de Isaac era una vida de que donde él estaba, prosperaba. O sea, no solamente ponía sus pies, sino que ponía su mano. Y esto traía bendición. Había fructificación, había multiplicación. Entonces, como dice, él quería saborear de lo que la tierra también daba. ¿Sí? En este caso, él quería comerse ¿un qué? Un rico frijol. Entonces vemos de que el versículo 33, el asunto va a que ya Jacob se había llevado la bendición. Y empieza el conflicto entre estos dos hermanos.
Se entristeció Isaac con gran estremecimiento y exclamó que quién pues el que vino aquí, que cazó y me trajo de comer, y comí de todo antes de que tú vinieras, en una conversación que está teniendo con sus primogénitos. Yo lo bendije y será bendito. Y cuando Esaú escuchó estas palabras de sus padres, dio a sí mismo, ¿qué cosa? Un grito atroz, lleno de amargura, y pidió a sus padres otra bendición. Pero el asunto va en que ya la bendición no era una bendición celestial, ya lo que él alcanzaba, sí, era una bendición, pero una bendición terrenal. Porque acordémonos de que la promesa era para con Isaac. Por eso dice las lecturas de refuerzo, que son Malaquías, capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 7, habla acerca de que a Jacob lo amó, mas a Esaú, dice, lo aborrecí. ¿Por qué motivo? Eso tenemos que tratarlo. Entonces vemos de que es importante que sigamos este ciclo de las lecturas para poder compaginar con la Torá, para poder tener una visión, tener la revelación misma de lo que está detrás de lo que estamos leyendo. Esto no es solamente de que leamos como una carrera. Esto es de que ya nosotros tenemos que ir discerniendo lo que entre líneas vemos por el Rúa que nos va dando. Nos hemos ciertamente olvidado de que antes incluso una oración que nuestro don Yahshua Mashiach, cuando los discípulos le dijeron enséñanos a orar, Rabí, enséñanos a orar. Y si nosotros somos discípulos de él también, porque tampoco no usamos esta oración. Y sabemos que me refiero a Avinu Sheba Shamayim. Seamos sinceros, ¿qué tiempo no la rezamos? Entonces, porque aquí hay algo importante. Dice, Padre, danos el pan nuestro de cada día. Y el asunto no es que nosotros, como ya discípulos, como creyentes maduros de la fe, no es que nosotros estamos pidiendo ¿qué cosa? El pan material, sino que estamos pidiendo el pan espiritual. Porque nosotros sabemos que el mandamiento es que busquemos las cosas del reino y su justicia primeramente. El reino viene la añadidura que él da, de acuerdo a lo que nosotros busquemos. Porque dice que el que busca encuentra. Entonces, si la oración sirve para buscar lo que necesitamos, entonces es una herramienta, porque no la utilizamos. Como obreros de su viña, ¿por qué no usamos esta herramienta? Es necesario, porque queremos orar como nuestros hermanos judíos. Está bien que queramos orar, pero hay algo que también es, como dice, sencillo y que tiene también su poder, pero es como de acuerdo a la destreza, a la pericia misma de quien la utiliza. Pongo un ejemplo: si yo tengo, por decirle, un motor y que tengo que ajustarlo sobre una base, y yo tengo una herramienta que es una llave inglesa, como se le llama, para ajustar los pernos con que necesito para que se afirme y funcione este motor. Porque debido a la vibración que va a generar, de aquí a mañana ese motor puede causar un problema, un mal funcionamiento. Entonces tengo una herramienta y que la utilizo, pero que tengo que utilizarla adecuadamente. Tengo la herramienta, pero si no la utilizo adecuadamente, ¿qué me va a pasar? Es decir, que si no aprieto bien estos pernos,
el motor más adelante se va a salir por la vibración misma, por el funcionamiento mismo. Entonces hay un problema. Asimismo, la oración necesita diariamente que nosotros también utilicemos los instrumentos que nos ha dado, que ajustemos. Si esta es una oración corta que también tiene poder, ¿por qué no utilizarla en el día a día de nuestras oraciones? Tan sencilla que ciertamente podemos nosotros de esa herramienta afianzar también nuestra fe, lo que hemos creído, nos ayuda. Ya nosotros no vemos esa oración de la forma terrenal, sino que la tenemos que enfocar en la parte espiritual. Sabemos que no solamente de pan vive el hombre, sino que tiene que vivir también de toda palabra que sale de la boca de Adonai. Leemos la palabra, sí, pero como cada vez que nos tocamos con el asunto del pan, nosotros tenemos que pensar es que es el pan espiritual, no es el pan material, es el espiritual, porque necesitamos de ese alimento mucho, pero mucho. Y esto es una herramienta para poder extraer la revelación de las mismas parashá. Cada parashá tiene una revelación, tiene una aplicación, tiene un ejemplo. Pero si no seguimos la instrucción como es, entonces van a haber, como dicen, lagunas mentales en nuestra fe. Y no podemos concebir que tengamos lagunas mentales en nuestra fe. Tenemos que ir llenando, tenemos que ir sumando. Nuestro discipulado, nuestra fe, nuestra creencia es de sumar, no es de restar. Tenemos que ir edificando, no tenemos que ir bajando. Tenemos que ir subiendo, no tenemos que ir atrasándonos. ¿Por qué? Porque vuelta digo, ¿quién es el que pierde? Nosotros perdemos. Nosotros nos perdemos. ¿En qué? En las bendiciones que Él quiere darnos. Mira que, por eso pone que Isaac era bendito, ¿sí? Y lo reconocían los mismos extranjeros entre los cuales él vivía. Por eso vemos que después, en el versículo 20, el capítulo 28, versículo 8, cuando ya después de estas cosas, hay un problema incluso con Rebeca por esa mismo. El conflicto es, por decirle, un conflicto entre dos hermanos. Y si sigues el lineamiento de la Torá, en la próxima parashá va a haber otro conflicto, pero ya no entre hermanos, sino va a ser entre hermanas. Si ven cómo la parashá, cómo la Torá nos va llevando, cómo el Espíritu nos quiere, a dónde nos quiere guiar. Ah, no, son los hombres los que pelean. Sí, pero en la próxima parashá va a ver que son las mujeres también las que pelean. ¿Y de eso es para qué? Para aprender. Es para edificar. Dice el versículo 8 que Isaac comprendió entonces que las hijas de Canaán eran desagradables a los ojos de su padre Isaac. Ajá, ahí prácticamente va a terminar la parashá, en que ya Esaú se va ¿a dónde? A Ismael, o sea, a la parentela de Ismael, porque ya Ismael ya ha muerto, ¿sí? Entonces, y es más, como dice, va a seguir embarrándola más, a pesar de que dice que termina la parashá, de que él comprendió, ¿no? Comprendió qué era lo que los tenía a sus padres en un espíritu perturbado. Sin embargo, no le va a importar el shalom del espíritu de sus padres, y entonces va a hacer lo que justamente no le agradaba a sus padres. Ahí termina la parashá. ¿Cuál es la aplicación? ¿Cuál es el centro de esta parashá?
de que tenemos como un actor en este asunto a Isaac, a nuestro padre Isaac. Y es un hombre que vemos, un hombre de milagros, pero que estos milagros no es porque solo él invocaba. Sabemos que era un hijo de la promesa, pero el hecho que sea un hijo de promesa, eso no quiere decir que yo tengo que demandar o me tienen que caer las bendiciones encima, y que las que no son bendiciones no me tienen que caer. No, el asunto es que él nos enseña de que Isaac era un hombre de ¿qué? Era un hombre de oración. En el capítulo 24, versículo 63, nos está diciendo respecto a qué. Dice, Isaac había salido a meditar al campo al atardecer. Esto está de la parashá anterior, respecto a cuando él esperaba, ¿qué esperaba? Esperaba a la esposa. Pero mientras esperaba a la esposa, no es que estaba meditando en yoga, en meditación trascendental, ni nada de esas cosas orientales, que pueden tener su valor, pero para los que hemos sido escogidos, elegidos, no tienen valor, porque para meditar tenemos en la Torá. La Torá no te dice explícitamente que meditaba, pero si vemos que la vida de él, cómo era, entonces nos quiere decir de que él era un hombre de ¿qué? Un hombre de oración, un hombre que meditaba en las palabras. La Torá no está escrita todavía, pero la palabra del Todopoderoso, la instrucción se transmitía oralmente, ¿sí? Entonces, por eso es que cuando vemos respecto a estos dos hijos, nos dice de que incluso el problema, o sea, como es el padre del hijo, amén, ¿no? Amén. Entonces Isaac estaba meditando al atardecer, y ahí es que se coge el asunto de la oración de ¿qué? Del minhaj, ¿no? La oración de la tarde. Así como cuando habla de respecto a Abraham, que él siempre estaba delante del Todopoderoso en la mañana, como cita Génesis capítulo 19, en el versículo 27, y en el capítulo 21, versículo 14, entonces vemos que esa era el Shaharit. Y Jacob, cuando lucha con el ángel, también tiene su oración en la noche, y esa es la costumbre de orar, que se le llama el arbit. Son los 3 tiempos de oración. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque la oración es ¿qué? Es una manera de comunicarse con el Todopoderoso. Es una manera de comunicarse. Es una de ellas. Nos comunicamos a través de ¿qué? A través de la palabra, pero también a través de la oración. Pero es importante que la palabra mismo sea primero, porque si yo no sé la palabra lo que sirve para ¿qué? Para poder expresarme, para poder, la manera correcta de dirigirme hacia él. Acordémonos que estamos dirigiéndonos delante de ¿quién? Del Rey poderoso. Entonces no puedo ir de una manera como converso con el que esté en la esquina, ¿sí? Como un súbdito del rey, entonces tengo que saber expresarme, como dice. Tengo que saber conversar. No es que él me entiende, no. El asunto es de que yo ya tengo el conocimiento, yo ya tengo el entendimiento de que yo estoy delante del rey, y que cuando venga el enviado del rey, que también es el rey, entonces yo tengo que estar dispuesto, tengo que estar preparado como un siervo, fiel en lo que a él le gusta, en lo que es su voluntad. Para eso nos dio su instrucción, la Torá, para poder dirigirnos de la manera correcta. Entonces vemos que sí, ¿para qué nos sirve la oración? Sabemos que la oración
Sobre todo, ¿para qué? Es para bendecir, es para desahogarte. Pero lo primero es que hay que bendecir. Cometemos el error, que no, que voy a orar porque tengo la necesidad. Y entonces vamos, ay, Padre Santo, bendito eres. Mira que estoy en aflicción, mira que estoy en esto, asado, cocinado, rebanado. Entonces sí, Él ya sabe lo que es la situación que estoy. Pero como yo voy delante del Rey, es lo que tiene primero, ¿qué cosa? Que el honor tiene que presentársele a Él. Ser exaltado. Tiene que primero, sí, amén, tiene que exaltarlo, presentarte. Porque acuérdate que la costumbre, ibas delante del Rey y vas con las manos vacías. No, iban como presentes. En este caso, el presente es que yo me presente delante de Él de una manera digna. Como sacrificio digno. ¿Sí? Una manera digna. Es decir, que yo sepa expresarme como Él quiere que escuchar de mí. ¿Qué es lo que Él quiere escuchar de mí? Él quiere siempre es que yo abra mi boca, porque Él ya sabe lo que hay en mi corazón, pero Él quiere que mi boca hable lo que soy. Mi presente es ese, mi sacrificio, o sea que yo mismo me ponga ahí acostado, como es, como soy. Y agradecerle por ser un súbdito de su reino. Y no haber o no ser parte de ser súbdito del reino de la oscuridad. ¿Sí? Porque no todos son súbditos del reino de la luz. Porque si no, si fuera así, el mundo ya tendría justicia. El mundo ya estaría en paz. Y por lo consiguiente, Mashiach ya estuviera reinando. Amén. Pero como no hay justicia, no va a haber paz, entonces no hay Mashiach. Entonces el mundo está ¿en qué? En el caos y el desorden. Es decir, viviendo en impiedad, en la injusticia, en el pecado, en la oscuridad y en todo. Manifiestas son las obras. Por eso ves, ¿qué cosa? Cómo el mundo se mueve. ¿Hacia dónde siempre apunta? ¿A qué? Hacia el egocentrismo. Bien decía, cuando leímos respecto a la primera carta de Timoteo, en el capítulo 6, en que habla acerca de ¿qué? De la generosidad, que la generosidad, y no necesariamente tiene que ser una persona rica, porque habla respecto que le diga a los ricos, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser un rico a quien echarle ese guante, sino que tiene que ser para todos, el que tenemos que ser, ¿qué cosa? Generosos, dice, para con todos. Vamos allá, porque para que, si no se dieron cuenta cuando leímos, dice el versículo 18 del 6, 1 Timoteo, que hagan el bien y que sean ricos ¿en qué? En buenas obras. O sea, mi riqueza es de qué? De buenas obras. Ahora, ¿cuál es esa buena obra? El que sea generoso. ¿Generoso para con quién? Para con todos, dice. O sea, dispuesto a compartir. O sea, tengo que partirme el corazón con el otro, con el que yo veo. ¿Sí? No necesariamente, toda rabá por ese alimento crudo. No, lo que importa aquí es el trato que tengo con el que yo veo. Compartir, ser generoso. Por eso es que dice el versículo 11, hombre de Elohim, huye de estas cosas. ¿De qué tengo que huir? De lo que dice, ¿qué cosa? De lo que dice una doctrina en la que dice el versículo 1 de ser, todos los que están esclavos bajo yugo. ¿Yugo de qué? Yugo de este mundo. ¿Sí? Una esclavitud. Dicen que no tiene honor, donde no hay honor. El honor que yo le voy a presentar a mi rey es asimismo el honor que tengo que presentarle a mi prójimo.
yo te tengo que tratarte con honor también. ¿Sí? No necesariamente, no, es que de una manera con el rey y con el que veo de otra manera te trato. No, tengo que tratarte con honor. ¿Sí? Entonces, dice qué cosa, para que no sea difamado el nombre de Elohim, ni la doctrina, es decir, ni lo que estoy aprendiendo, porque la doctrina es de qué, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Entonces, esa doctrina no puede ser difamada. No sé si me están entendiendo, ¿sí? Porque dice qué cosa, que si alguno enseña otra cosa y no se amolda a las palabras sanas, y ya no vamos a completar. ¿Por qué quiero enfatizar esto? Porque, ¿por qué Isaac era un hombre de milagros? Porque ¿qué lo hacía a Isaac? Aunque no hay mucha información, pero sin embargo ves qué cosa, que él tenía conflicto con los filisteos por los pozos. ¿Sí? Él tenía conflicto desde pequeño con su hermano, con Ismael. ¿Por qué? Porque él era el hijo de la promesa. Entonces, la madrastra, ¿sí?, lo miraba con malos ojos. Y por eso, ¿y quién se dio cuenta de eso? Sara, ¿no? Y entonces por eso que le dijo a Abraham, a su marido, ¿sabe qué? Agar despídela con su hijo, porque no puede estar conviviendo. ¿Por qué? Porque ella sabía que había un conflicto. ¿Sí? A pesar, sí, él ya tiene una promesa, tiene una bendición, pero él no puede estar aquí. Es decir, yo tengo que protegerlo de que la mala influencia lo vaya a corromper y se pueda, como dice, frustrar el plan de la redención. Porque lo que nosotros vemos, estudiamos y empezamos es, ¿qué cosa? La revelación del plan de la redención. El asunto de nuestras vidas, de nuestra fe, es el plan de la redención, que, como digo, está encriptado, pero que ya se revela en el Brit Hadashah. Pero el trasfondo, o sea, aquello que está dentro de todas estas historias, que tienen su aplicación personal, que tienen su aplicación de la manera que me tengo que comportar, pero lo oculto, lo secreto, hasta ese momento, es ¿qué cosa? Es la redención. ¿Por qué? Porque dice, como dice Timoteo, hay un yugo sobre este mundo. ¿En qué? Que quiere que el nombre de Adonai sea difamado, y no solamente el nombre, sino la doctrina, la enseñanza, la palabra. Es decir, no permitir que la luz entre, reine, se multiplique, fructifique, sino que siempre haya el desorden, el caos, la oscuridad. Ese es el plan de Hasatán. Que no se vea la redención, que no brille la luz de la salvación, quiere opacarla. Él sabe que igual se va a cumplir, la salvación tiene que darse, pero lo que él sí quiere, ¿qué cosa? Es opacarla y evitar, como dice, porque él quiere que todo el mundo sea salvo. Entonces él quiere encargarse de que no todo el mundo, y que se pierda, ¿sí? Que no todo el mundo, no podrá con todo el mundo, pero hará lo necesario para que por lo menos bastantes se pierdan, se les pierda el plan de la redención, se les pierda la revelación de la redención. Entonces por eso vemos cómo lo hace. Empieza a trabajar de adentro, en mi corazón. ¿En qué? En que él sabe de que el problema desde el comienzo fue de cuál, de que Eva lo que no tenía que mirar fue a mirar, lo que no tenía ver fue a ver, y lo que no tenía que ir a coger, cogió, y lo que no tenía que compartir, lo compartió. ¿Sí? Entonces se le presentó algo, pero que es jugoso. Entonces, como de acuerdo a los pensamientos de los sabios,
¿qué es lo que vio? Dice, una fruta, ¿sí? ¿Y qué ocasionó? Acordémonos que nosotros nos manejamos siempre por la medida con que medimos a los demás. El mundo habla de karma. Esa palabra no debe ni mencionarse en nosotros. Nosotros no somos hindú, no somos japoneses. No somos Cuando venga tu pariente, oye, es que es el karma. Para ti será karma, pero para mí se llama midá que negue midá. ¿Y qué es eso? Eso se llama medida por medida. ¿Sí? Porque yo asumo que tú eres cristiano y has leído, incluso ahí habla de qué, ¿no? De muchas maneras habla, para decir que lo que se hace se paga, ¿sí? Pero para nosotros es medida por medida. La medida que Eva le hizo entrar, como dice, la perdición por el estómago, por la boca para que vaya al estómago, ¿no? Porque se comió una fruta. Entonces, por eso, la medida para ella fue ¿qué cosa? Que entonces tenga que alumbrar con dolores. ¿Los dolores a dónde le dan? En las orejas, en la barriga. Por ahí entró a su marido. Y entonces, como dicen también, se cree que fue una uva roja y por eso es que tiene su menstruación. Entonces vemos de que nada trajimos al mundo y nada podemos sacar, nada nos vamos a llevar. Tenemos sustento y abrigo, debemos estar contentos. ¿Por qué? Porque es la respuesta al Padre nuestro que hacemos. Danos hoy el pan que nos corresponde hoy día. Es decir, tenemos el sustento y tenemos el abrigo. Eso nos corresponde por hoy. Mañana no te afanes. La enseñanza de nuestro Yahshua. No te afanes por mañana. Mañana trae ¿qué cosa? Su bendición. No, trae sus problemas, sus males. Yo ya sé que mañana vienen otros males, pero por hoy me arreglo con este día. Pero yo sé que así mismo tengo un asunto o un número de que conforme yo haga, conforme yo diga, se me va a medir, medida por medida. Por eso que dice el Salmo 34, el Salmo 34 dice: venid hijos, escuchadme, que el temor de Adonai les voy a enseñar. El versículo 11. Y dice: ¿quién es el hombre que desea la vida? Ojo, dice: venid hijos, ¿sí o no? Que yo les voy a enseñar el temor. ¿Cuál es el temor? Entonces dice, oye, empieza con una pregunta. ¿Sí? Empieza, o sea, oye, me vas a enseñar y ¿cómo la enseñanza? Y me viene con una pregunta. ¿Así empieza la enseñanza? Sí, así es. La enseñanza no empieza con una respuesta, empieza con una pregunta. ¿Por qué? Porque cuando comienza este asunto, dice el versículo 1, bendeciré a Adonai en todo tiempo. Bendeciré a Adonai en todo tiempo. Y su alabanza estará de continuo ¿en dónde? En mi boca. Ojo, arranca con mi boca. Mi boca me la dio ¿para qué? Para bendecirlo. ¿Sí? Para bendecirlo en todo tiempo. Y esto puede decir, bueno, oye, te agradezco, Adonai, por este día. Te agradezco por los alimentos, Adonai. Te agradezco por este vestido. Te agradezco por esta agua que me voy a tomar. Te agradezco porque estoy respirando. Porque otros no podrán ni respirar. Estarán en un entubado en un hospital. Pero yo estoy aquí respirando. Que tengo sí una afección, pero puedo respirar. Pero otros ni con afección y no pueden ni respirar. Entonces, ese es el agradecimiento que yo tengo que tener.
Es decir, dice, mientras tengo sustento y abrigo, estemos agradecidos. ¿Qué tengo? Tengo con qué vestirme. Tengo los zapatos. Sí, no están nuevos, pero los tengo. Entonces tengo que ser agradecido por todo. Tengo una familia que quisiera que sean moldes como yo, pero lamentablemente, como dice el Salmo 122, dice, en la mesa habrán olivos y habrán higos. Es decir, en la mesa no pueden haber, no todos pueden ser olivos. Es decir, no todos van a ser lo mismo. Tienen que haber diferencia, porque así fue Ismael con Isaac. Jacob ¿con quién? Con Esaú. Y después, como te digo, vienen las hermanitas también. Lea y Raquel. ¿Ah? Siempre hay el conflicto, porque siempre hay en una mesa hijos y vides. ¿Sí? Somos diferentes. Pero el hecho de que sea la diferencia, entonces entre ese paralelo hay como dice, una durmiente, pero que no duerme, porque la palabra es viva y eficaz. Tiene que haber esa palabra. ¿Por qué? Porque eso que yo sueño que sea así, eso será en la redención. Pero vamos camino a la redención. Vamos camino, aunque seamos diferentes. Pero vamos camino a la redención, porque ese es el objetivo de la redención final. Tenemos la redención inicial. No sea que en un momento dado se nos salga una durmiente. Y entonces ese riel ya no funciona, ¿no? Porque el vagón se desboca. Así es, ¿no? Se desboca, se descarrila. Whatever the name. Entonces, pero vamos ahí. Tenemos que ir ahí, viéndonos los unos a los otros. ¿Sí? Oye, tú estás oxidado, yo todavía no estoy oxidado. Pero yo mañana puedo estar oxidado, tú ya no oxidado. ¿Ah? No tengo por qué estarte diciendo. Y si te llaman la atención, no tengo por qué gozarme de que te están llamando la atención. Tengo que ir porque a mí mañana, medida por medida. Tengo que ser consciente de eso. Por eso dice, ¿quién es el hombre que desea la vida? ¿Usted desea la vida, hermana? Entonces dice, desea ver muchos días, hermano, para ver el bien, ¿no? Porque aquí no dice, ¿días para qué? Para ver el mal, para ver cómo se mata, para ver cómo el gobierno me aprieta, para ver que tengo hambre, para ver que me botan de la casa. No, pues ¿para qué? Porque eso es lo que pasa cuando van las dos naciones. ¿Es la queja de quién? No, pues. ¿El vientre de quién es? De Rebeca. ¿Ah? De Rebeca. ¿Para qué quiero la vida si tengo este par peleándose ya en la barriga? Si es así, ¿para qué? Oye, hombre de milagro, hombre de oración, marido mío, ¿para qué oraste 1 año, 2 años, 3 años? ¿Cuántos años oró? 20 años. ¿Para qué? Para tener este conflicto. Mejor no me hubieras conocido. Mejor ni lo hubiese enviado a Eliezer. ¿Para qué te cogí los brazaletes y los zarcillos? ¿Para qué salí a coger agua con el jarrón? ¿Para qué debo de camello? Estuve en el momento equivocado. ¿Para qué salí? Era que la hubiese mandado a otra y no yo. Porque de paso, estéril, porque acuérdate que de acuerdo a ella esa costumbre, la mujer estéril no era como la de ahora, contentísima que está. ¿Para qué? Con un hijo, gracias a Dios que tengo un hijo. Ese es el contentamiento del mundo. ¿Por qué? Entonces, porque si tengo un hijo, entonces todo lo que puedo ganar se lo doy solo a él. Ese es el pensamiento, ¿no? ¿Para qué le voy a traer a sufrimiento? O sea, tú le vas a quitar lo que yo ya vengo en el paquete. El niño cuando viene en el paquete, ¿viene qué cosa? Muerte. ¿Y la muerte es qué cosa?
¿Es el fin de qué? Del sufrimiento a través de una enfermedad. Y entonces piensa de que porque yo le voy a suplir todo, le voy a quitar el sufrimiento que un día, o sea, nunca se va a enfermar, nunca va a sufrir y nunca se va a morir. No. Y siempre va a estar chiquitito. No, Es eterno. no, así no es. Tiene que pasar por todo este proceso, porque la paga del pecado es la muerte, porque todos nacemos bajo esto de qué, muerto y en vida. Y por eso el mundo se hizo, para que busque de ese Redentor, para que busque de esa salvación, para que busque de esa luz, porque nacemos en oscuridad. Toda rabá vino malqueño, bendito sea tu nombre santo, que nos has dado el privilegio de poder encontrar esa luz que es Yahshua Mashiach, de poder tener esa redención y esta salvación tan grande, que habiendo estado en la oscuridad, fuimos capaces de ¿qué? De reconocernos y mirarnos del camino a donde íbamos. Que no es fácil, pero de todas formas, toda la vino malqueño, porque vamos por buen camino. Y si lo que nos pasa es mejor todavía, ¿no? Porque aprendemos, porque Él quiere ¿qué cosa? Hombres perfectos. Y cuando hablo de perfecto, la palabra no está hablando de que hombres intachables, de que hasta para reírse se ríen bien, y no se ríen mal, no, sino maduros en la fe. Amén. Amén. Todo esto nos sirve para madurar en la fe. Amén. Es decir, para poder ser un siervo eficaz, como Él quiere. Aleluya. No es como yo, no es que si yo lo sirvo así, igual le voy a agradecer, no. Tus pensamientos no son mis pensamientos, ni todo lo que tú creas es como yo lo voy a hacer. Déjate moldearte, déjate que yo ponga mis manos, porque yo voy a hacer lo mejor para ti, para mí. Amén. No lo entiendo, pero después lo voy a entender. Amén. Y por eso dice el versículo 13: guarda tu lengua del mal y tu labio de hablar ¿qué cosa? Engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y persíguela. Persigue la paz. Eso es lo que yo tengo que hacer como un discípulo de Yahshua. Perseguir a la paz. La paz no me va a venir a mí. Yo tengo que ir a buscar la paz. Por eso dice: me levanto, bendice alma mía, Adonai. Yo te bendeciré en todo tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tu alabanza estará de continuo en mi boca. Y si su alabanza, ojo, y la alabanza no es que esté cantando jalel, no, sino que la alabanza es de que yo esté reconociéndolo de las obras maravillosas, de que yo, oiga, me levante, qué lindo cielo, qué tan azul, y de noche, aunque a veces no se ven, pero cuando las veo, me gusta ver la luz y sus estrellas. Y reconozco que detrás de todo esto hay un creador. Y si veo abajo un animalito, por más insignificante, veo lo que ese animalito, un insecto, hace. O sea, ¿qué hay ahí? Ahí no hay ninguna evolución, sino que hay un creador. Y entonces magnifico, exalto. Porque si hay una flor que te gusta la jardinería, ¿quién le puso un perfume que ni siquiera los frascos de 1.000, 2.000, cuántos miles de dólares puede tener? Pero ¿quién está detrás ahí? Está un creador, un milagro que cada día permita de que yo pueda estar en pie y poder contemplar, y entonces por eso puedo, ¿qué cosa? Abrir mi boca y exaltar y bendecirlo por lo que Él hace por el mundo, por el sistema, por el orden, por la luz. Yo soy parte de ese orden y mi parte es leer la palabra, como dice Hebreo, porque por la palabra y por su poder se sostienen todas las cosas. Tengo que ser consciente de que al leer la palabra estoy siendo un siervo útil para Él. No es que necesite nuestra ayuda, pero sí es su voluntad, ¿no? Entonces vemos que hago su voluntad de que de sostener, de que la oscuridad no gane terreno.
como hemos dicho, bendecir a nuestras autoridades, de que los que no, ese 63, casi 64%, de que estuvieron a favor de algo que ya se está dando, eso retroceda. Como decimos, que los buenos seamos más, que esta batalla no se puede perder, que sí nos interesa lo que ocurre en las calles, porque sabemos quién está detrás de todo eso, que es el reino de la oscuridad, que quiere el caos, la violencia, el homicidio, que quiere que la tierra siga tragando sangre. Y como dijimos antes en la oración, cualquier momento esta tierra temblará también por tanta sangre que sigue chupando, que sigue absorbiendo, medida por medida. No es porque no, es porque hay una medida. El mundo está hecho en una medida por medida, de acuerdo a lo que se hace, se recibe. Entonces esto, como dice, el caos genera violencia también, sacude, porque dice Isaías, ¿no? La tierra está como una choza, como ebria, que se tambalea, Como borracho. borracha, así es. ¿De qué? Porque los hombres no buscan la justicia. Los hombres lo que buscan el día a día es la impiedad, la injusticia y la mentira. Por eso dice, aparta tu boca de hablar qué cosa, tu lengua de hablar mal. ¿Sí? Acuérdate que tiene poder. Así le diga, hermana, se le ve feo ese vestido. Entonces yo estoy botando palabras de qué? De bendición. No es un vestido, es un vestido que le estoy diciendo. Pero el discípulo no se dirige, ni por eso es insignificante. ¿Sí? Si no me gusta, mejor no lo digo, simplemente. ¿Por qué? Porque yo sé que al enunciarlo tiene poder. Acuérdate que todo es energía. El mundo es una energía. Y ese cúmulo que a veces dice, por eso que dice en los juicios, ¿no? Y dijo Yahshua, y por toda palabra ociosa tendremos que dar cuentas. Y eso es una palabra ociosa, ¿no? ¿Por qué? Sí, porque si es feo, ¿qué me interesa? No, hay que dar cuenta por eso. Por eso es que bendice con su boca a Adonai, no entre en este cuadro. Más bien dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y persíguela. ¿Por qué? Porque los ojos de Adonai, dice el versículo 15, están sobre los justos y sus oídos están atentos al clamor de ellos. Termina. Muchas son las aflicciones del justo. Muchas, no dice tendrá aflicciones, no. Sí, ya se dijo, en el mundo tendré aflicciones, pero el Espíritu en los Salmos dice que son muchas. Y muchas son muchas, no son pocas. Son bastantes. Entonces, pero tengo esa promesa de ¿qué? Pero dice, pero de todas te librará. O sea, tengo el mal, pero tengo el remedio. O sea, esa es mi esperanza. Sí, tengo este mal, pero Él me ha prometido un remedio. Entonces por eso tengo ¿qué cosa? Que clamar. Dice, porque los oídos de Él están atentos a mi clamor. Dice el versículo 15. ¿Por qué motivo? Porque sus ojos están sobre mí. ¿Sí? Adonai redimirá el alma de sus siervos. Es decir, ¿qué es redimir? Comprar. Él comprará nuestras almas. ¿Sí? Y por eso no seremos condenados al final. Versículo 13 del Salmo 33, Adonai mira desde los cielos. Versículo 4 del 34 dice, busqué a Adonai y Él me respondió. Terminando, entonces vemos de que cómo se obtienen cosechas milagrosas, cuáles son las condiciones para ser un hombre de milagros, así como era Isaac. 1, perdón y amor.
hay que tener perdón y amor, como él tuvo, igual con quién, con su hermano, con Ismael. ¿Por qué motivo? Porque cuando enterraron a su padre, estuvieron los dos, es decir, estuvieron reconciliados. ¿Sí? Eso lo ves en el capítulo 21, del versículo del 8 al 9. Perdón, en el capítulo 25, versículo 9. ¿Sí? Pero el conflicto empieza en el capítulo 21, versículos 8 y 9. Fidelidad y respeto. ¿Hacia quién? Hacia su padre Abraham en cuanto a la atadura. Eso está en el capítulo 22, versículos 7 y 8. Sacrificio y entrega. Es decir, él voluntariamente aceptó ¿qué cosa? Ser atado para ser puesto como sacrificio, sin estar preguntando por qué motivo. Eso lo ves en el capítulo 22, versículo 9 de Génesis. Y asimismo, meditación y oración, aún en la tristeza sobre el asunto de su madre, Sara, que ya había fallecido, y sobre la esterilidad de su esposa, que después de tantos años viene, ¿qué pasa? Que tiene una mujer estéril y tiene que orar 20 años, ¿sí? Para poder conseguir un fruto, o sea, tener un hijo. Una meditación y oración, 25-21 de Génesis. Obediencia y fe, ¿en cuanto a qué? En que él siempre escuchó a la voz del Todopoderoso y seguía de acuerdo a lo que él decía. Capítulo 25, versículo 21, y asimismo en el versículo 27. Por eso que en el capítulo 26, 2 y 3, le dice que se le apareció a Adonai y le dijo que no bajara a Egipto, sino que tenía que morar en la tierra que le iba a decir. Que habitara en esa tierra como forastero y que él estaría con él y que lo bendeciría, porque a él y a su simiente le iba a dar todas esas tierras. Y le iba a confirmar el pacto, o sea, el juramento que le había hecho en cuanto a quién, a su padre Abraham. ¿Por motivo de qué? Dice el versículo 5. Por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Por qué? Porque Abraham, ¿qué fue lo que les enseñó? 18-19 de Génesis. ¿Qué lo hizo? Hacer acreedor a todas estas promesas. Dice, porque yo lo he escogido, respecto a Abraham, habla Adonai, para que instruya, dice, yo lo he escogido, a ti te escogió, a mí me escogió, ¿para qué? Para que instruya. ¿A quién? A sus hijos y a su casa, y a sus sucesores, ¿a qué? A mantenerse en el camino. ¿Sí? No es una comunicación, oye, de información, sino es un mantenimiento en el camino. ¿De quién? ¿De quién es el camino? De Adonai. Practicando justicia y derecho. ¿Para qué? Para que Adonai cumpla sobre Abraham todo cuanto le había predicho acerca de él. Él tiene muchas promesas para nosotros, ¿sí? Milagros, prodigios, obras maravillosas, pero nosotros, nuestra respuesta o nuestro deber es que tenemos que mantenernos en el camino de la justicia y el derecho. Es decir, como dice Timoteo, ¿no? Que tenéis que tener, ¿qué cosa? Compartir todo con todos. Y no estamos hablando, vuelta a digo, no estoy hablando de lo físico, aún del mismo amor, el mismo aprecio, porque acuérdate que, oye, si yo te digo una palabra de una manera que si a mí me la dicen, a mí me ofende, entonces mejor no te la digo, porque no me gustaría que a mí también me digan así. Si yo me gozo con que te dijeron eso, entonces yo mejor no, porque no me gustaría que a mí también me gocen cuando a mí me digan eso. ¿Entiendo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso no le agrada al Padre. Tengo que irse medida por medida. Eso tiene que estar en mi corazón. ¿Para qué? Para que haya temor. Para que sepa dirigir, cómo controlar mis palabras, cómo decirlas, sabiendo de que eso a mí también me pasa mañana. Que el Todopoderoso nos bendiga y nos ayuda a seguir creciendo en el amor, creciendo en la fe, creciendo en la justicia,
creciendo en la verdad y sobre todo creciendo en la voluntad del Padre Todopoderoso. Que Yahshua nos bendiga. Shabbat Shalom. Amén. Shabbat Shalom.